cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Aleluya. Gracias, Señor. Hay libertad en la casa de Dios. Amén. Aleluya. Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
redimidos, comprados a precio de sangre, perdonados. Amén. Gloria al Señor. Pero, ¿qué pasa? Que vienen desiertos, vienen tiempos de dolor y creemos que estamos firmes en la roca. Y cuando vienen esos tiempos de dolor, de prueba, de pérdida, nos derrumbamos y decimos: Señor, ¿dónde estás? No te veo, no te siento, me siento sola. ¿Dónde está ese Dios de poder? Y Él está ahí. Pero hay áreas de nuestras vidas que aún no están totalmente libres. Y Él ya nos ha hecho libres. Las dos canciones que vienen ahora tocaron mi vida en un tiempo de desierto, de dolor, de pérdida. Pérdida de mi madre y pérdida de mi salud. En un hueco profundo donde no pensé que iba a caer. Y de ahí me sacó el Señor. Y estas canciones tocaron mi vida en ese desierto y me ayudaron a levantarme. Y hermanos que están acá fueron instrumentos del Señor para mi vida. Vania, Marián, Miguel, Oli, Leo. En un momento donde yo decía: ¿qué pasó? ¿Dónde está, Señor? Pero era necesario que yo pasara ese desierto y cayera en ese hueco para que una vez que aprendiera a depender de Él totalmente, estuviera preparada para lo que el Señor me quería poner a hacer. Gloria a su nombre. Para que estuviese fuerte, preparada para toda buena obra, como el Señor quiso que estuviera hoy acá. Y le di tanta gloria al Señor por haberme puesto. Muchos versículos usó el Señor en ese tiempo. Pero como tengo 2 minutos para hablar, porque ya viene la canción, oigan la letra, hermanos. Esa letra es tal cual mi vida. Y en ese desierto. Importaría ganar.
Puedes pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad, que te aferres el lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo de que podamos soportar. Vamos a repetir ese coro. Amén. Sí lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo de que podamos soportar. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos curados. Aleluya. Gloria al Señor. Todo va a estar bien, hermanos. Todo va a estar bien. El Señor tiene cuidado y control de nuestras vidas. Nada se escapa de sus manos. Amén. Todo va a estar bien. Everything will be alright significa todo va a estar bien en esta canción. Aleluya. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor, es fiel a sus promesas,
certeza que todo va a estar bien. Que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hay un versículo que les quiero leer rapidito antes que me lancen la otra canción por acá, que también tocó mi vida en ese momento. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del pozo turbulento, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre una roca, enderezó mis pasos y puso mi boca cántico nuevo, como el que estamos hoy cantando acá. Amén. A esta canción.
alabamos, Señor, y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, buenos días. El Señor les bendiga y nos llene de su paz, ¿verdad? Es hermoso todo este tiempo de alabanza que hemos presentado al Señor. Son cantos que nos llenan de paz, de fortaleza, de ánimo, para seguir adelante, ¿verdad? Sabiendo que el Señor tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Y vamos a entregarle ahora este tiempo al Señor con su palabra, para que Él nos ministre, nos hable a cada uno de nosotros, conforme a nuestra necesidad. Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, te exaltamos, te alabamos. Queremos expresarte, Señor, que te amamos, que grande eres, Señor. Grande es tu amor, Padre, manifestado en primer lugar cuando enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a esta tierra, se hizo hombre, siendo Dios no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y Él vino y ocupó nuestro lugar en esa cruz del Calvario. Y como dice tu palabra, Él llevó allí nuestras enfermedades, nuestros dolores, y por su llaga fuimos curados. Gracias, Padre, por ese amor tan maravilloso. Gracias porque un día tú irrumpiste en nuestras vidas, trayéndonos una vida nueva, Señor. Gracias te damos por eso. Gracias por ese amor tan maravilloso que cada uno hemos recibido de ti. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú ministres a nuestras vidas, tú nos hables, que salgamos de aquí, Señor, fortalecidos, animados, sabiendo que tú tienes, Señor, todo el poder y todo el control en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Háblanos el día de hoy. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bien, hermanos, estamos comenzando hoy una nueva serie que hemos llamado Cuando la vida duele. Y tenemos que reconocer que son muchas las circunstancias que tenemos que enfrentar en la vida que producen dolor y que son difíciles de soportar. Pueden ser enfermedades, muchas de ellas incurables, otras veces la muerte de un ser amado, desilusiones, relaciones rotas, fracasos, etc. La vida es difícil y el dolor siempre está presente. El mismo Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, no estamos solos. El vencedor está con nosotros. Desde el momento en que nacemos hasta el último suspiro que podamos tener en esta tierra, tenemos que reconocer que el dolor es nuestro compañero de ruta en la vida. Y Dios tiene un propósito con todo esto. El propósito de Dios con nuestras vidas, hermanos y amigos, es formar el carácter de su Hijo, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y esto involucra todo lo que nos pasa, tanto las cosas buenas, los momentos alegres, como también el dolor y el sufrimiento. Lo expresó nuestra hermana Claudia, ese tiempo, ese desierto, ese tiempo de dolor, por el cual el Señor trabajó con ella, pero un tiempo de crecimiento, ¿verdad, Claudia?
en mi vida personal yo puedo darles testimonio en una década, ¿sí? Empecé con un diagnóstico de cáncer, seguí con el fallecimiento de mi madre, luego con el fallecimiento de mi esposo, luego el fallecimiento de mi padre y en el interín muchas otras cosas. Pero el Señor busca pulir nuestro carácter, porque es lo único, hermanos, que nos vamos a llevar a la eternidad. Así que los tiempos de dolor y de sufrimiento son tiempos de bendición. Amén. Hoy vamos a considerar el dolor en dos tipos de pérdidas: ante la enfermedad y ante la muerte. Por eso el título del mensaje es Enfrentando el dolor de las pérdidas. En primer lugar, tenemos la pérdida de la salud ante la enfermedad. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre la enfermedad. ¿Y saben por qué? Porque hoy en día se oyen muchas enseñanzas que hunden a las personas en el error y en la mentira. Porque con frecuencia ante la enfermedad se le dice a la persona que la enfermedad es producto del pecado en su vida. O porque le falta fe. Es que tienes esa enfermedad porque no tienes la fe suficiente. Vamos a considerar tres causas de las enfermedades. La primera causa la podemos llamar una causa natural. Es decir, la enfermedad está en nuestro cuerpo. En 2 Reyes, capítulo 13, en el versículo 14, allí encontramos al profeta Eliseo que está enfermo. Ya él está viejito. Comenzaron los achaques propios de la edad. Yo digo que cada año viene con su paquete incluido, ¿verdad? De achaques. Y Eliseo está en esa condición. Le vino una enfermedad y murió. Es decir, aquí se refiere la enfermedad a una causa natural. Una causa que no tiene nada que ver con el pecado. No tiene nada que ver con acciones satánicas. No tiene nada que ver con falta de fe. Simplemente, hermanos, nos envejecemos, ¿cierto? Desde el día en que nacemos, comenzamos a morir. En 1 Corintios 15, versículo 22, el apóstol Pablo dice que en Adán todos mueren. La muerte, por supuesto, es consecuencia del pecado, pero consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, porque Dios no hizo al hombre para morir. Eclesiastés en el capítulo 2 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Si ustedes leen Génesis capítulo 5, donde allí se narra la genealogía de los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y ustedes van a ver, y vivió, por decir Matusalén, tantos años y murió. Y esa frase se repite como un estribillo, y murió, y murió, y murió. Algún día, tanto tú como yo, estaremos en un cementerio. Los únicos que no pasarán por el cementerio es lo que a veces yo les menciono, la generación bienaventurada, que se refiere a todos aquellos creyentes, hijos de Dios, que estemos vivos
cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. ¿Quiénes quieren pertenecer a esa generación? Amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? El Salmo 90, versículo 10, fíjense ustedes cómo dice. Algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Qué tal? 70 y cuando máximo 80. Así que después de 80 ya es regalo, ¿sí? Regalía. Hermano, cuando alguien enferma, cuando alguna persona está pasando por una prueba de enfermedad, no tenemos que llenarnos de mentiras la cabeza. Lo primero es preguntarnos, ¿esta enfermedad es una causa natural? ¿Es producto del envejecimiento, del deterioro de nuestras células, de nuestros órganos? Y si la respuesta es positiva, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, tenemos que acudir a Dios. Tenemos que acudir al Señor. El Señor también nos ha provisto la ayuda de la ciencia médica. Dios es quien da la ciencia. Los médicos están capacitados. Dios les ha permitido esa capacidad para ayudar. Hay medicinas, hermanos, hay tratamientos. Inclusive hay trasplantes. Hoy en día hay tratamientos que se llaman con células madres, etcétera. Porque la ciencia cada día avanza. Y muchas veces el Señor nos sana y imparte la sanidad por la intervención de los médicos, a quienes Dios le da la sabiduría. Sin embargo, nuestra confianza debe estar ¿en quién? En el Señor, no estar en el hombre. No podemos dudar, no debemos dudar en buscar una ayuda médica, pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Tenemos que buscar su dirección. Por eso es que dije, lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios, orar al Señor, presentarle nuestro cuerpo, nuestra salud, la enfermedad que estamos enfrentando. Pedirle que nos dé dirección, que nos dé sabiduría, para que podamos encontrar aquel médico capacitado por Dios, que Él pueda utilizar para sanarnos, para indicarnos un tratamiento. Pero nuestra confianza debe estar en Dios, porque Dios es nuestro sanador. Amén. Hay otra causa de enfermedad, y yo la he llamado una causa personal. Se debe cuando la enfermedad es por mi culpa, es consecuencia de mi pecado. Pero no todas las enfermedades son consecuencia del pecado, en el sentido de la práctica personal. Y este tipo de enfermedad tiene otro tratamiento. En el libro de Juan, capítulo 5, allí el evangelista narra una historia, una experiencia de Jesús en Jerusalén. Y en los versículos 2 al 9 podemos leer allí la historia. Juan 5, versículos 2 al 9, dice lo siguiente. Vamos a leerlo completo para que podamos ubicarnos bien.
Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí hay algo que yo quiero hacer notar, que ustedes se fijen, ¿no? Que está planteado en este pasaje. Y es que en el lugar hay un estanque. Un estanque al cual se le atribuyen condiciones milagrosas. Y hoy en día, en el siglo XXI, también hay lugares en el mundo que la gente cree que son lugares especiales y que se pueden sanar si van a esos lugares. Y aquí en Venezuela, por ejemplo, yo tengo conocimiento de gentes o personas que hacen peregrinajes hacia esa zona de más allá de Cuba, creo que por esa parte de la vía de San Sebastián, que creo que está la Virgen de Betania, esa es una zona, ¿verdad?, que está por allí. Y la gente va a esos lugares porque creen que van a recibir sanidad si van allí. Y es interesante porque allí en esa época de Jesús, en esta experiencia que nos narra Juan, podemos ver que había una superstición o también una tradición, lo que hoy podemos llamar la fe popular. En el pasaje dice que aquel hombre tenía 38 años esperando para ser sanado. Y porque la superstición era que llegaba un ángel, movía el agua y en ese momento era que había que meterse en el estanque para recibir la sanidad. Y junto a aquel hombre había una gran multitud de enfermos que esperaban lo mismo, todos engañados por una superstición de que un ángel movía el agua y ese era el momento de la sanidad. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Y estar alertas con ese tipo de tradiciones, de supersticiones. Y es interesante, y es aquí lo que quiero hacer notar, lo que dice el versículo 14. Dice, después de aquel milagro que el Señor hizo, el Señor dice que el Señor le levantó, ¿verdad? Le sanó. Y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y en aquel instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y en el 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Podemos entender que la enfermedad de aquel hombre tenía que ver con la práctica del pecado en su vida. Necesitamos entender, hermanos, que hay causas personales, como la que mencioné en primer lugar, donde
Pero también hay causas donde la enfermedad se da por mi culpa. Causas personales donde la enfermedad se da por mi culpa, por mi pecado. Es decir, es consecuencia del pecado. Por ejemplo, hay personas que enfrentan un diagnóstico de una cirrosis hepática, pero han sido alcohólicos durante toda su vida. Hay otras personas que pueden enfrentar una hepatitis C y han sido drogadictos. Hay personas que pueden enfrentar un cáncer, enfermedades digestivas, y son personas que han estado cautivas por el resentimiento y falta de perdón en su vida. Enfermedades que son consecuencia del pecado. Ahora, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos que tener ante Dios? Primeramente, pedir perdón a Dios. Si el Señor nos muestra que la enfermedad que estamos afrontando es consecuencia del pecado en nuestras vidas, pedir perdón a Dios, hermanos. En primer lugar, y en segundo lugar, esperar en su misericordia. Amén. Esperar en su misericordia. Porque Él es quien puede impartir su sanidad en nuestros cuerpos. Entonces, hermanos, si tú hoy estás enfrentando una enfermedad, puedes evaluarte. Es importante que hagas un inventario de tu vida. Si el Señor te muestra que le has fallado a Dios, que la enfermedad es consecuencia de una vida de práctica del pecado, entonces, hermano, puedes pedirle perdón al Señor y esperar en su misericordia. Amén. Hay una tercera causa de enfermedad y es una causa espiritual. Y podemos decir que en este caso la enfermedad está controlada por Dios. Y la Biblia, en el libro de Job, en los capítulos 1 y 2, nos presenta un diálogo que se realiza en los lugares celestiales. No tenemos muchas respuestas a las tantas preguntas que pueden venirse a nuestra mente sobre ese diálogo. Pero fíjense, como dice, vamos al capítulo 1 de Job, en los versículos 6 al 10. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y es interesante que en el versículo 9 Satanás desafía a Dios
y le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ahora, la palabra clave aquí está en la pregunta de Satanás a Dios, cuando le dice en el versículo 10, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No has puesto alrededor de él un cerco protector? Es interesante porque este cerco tiene una triple cobertura que va de afuera hacia adentro. Sus bienes, su cuerpo, su vida. Y es interesante entender esto porque nos da seguridad, hermanos, a nosotros, como hijos de Dios. Debido a que Satanás no es autónomo. Él no puede hacer lo que él quiera en tu vida. Él no puede atacarte porque le dé la gana. Para hacerlo, tiene que pedir permiso a Dios. Satanás, en el pasaje de Job, capítulo 1, podemos leer que ataca 2 veces a Job. En el primer ataque, versículo 12, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Dios le dio un permiso y le puso un límite. Dios le dice, no le toques a él. ¿Qué hace Satanás? Le quitó sus bienes, le quitó su ganado, le quitó su siembra y le quitó sus 10 hijos. Podemos imaginar el dolor de Job. Si alguien ha perdido un hijo, puede con más certeza conocer el dolor que Job tuvo al perder sus 10 hijos. En el segundo ataque, Dios le da permiso a Satanás para tocar el cuerpo de Job, pero no su vida. Y más adelante en el pasaje podemos leer que en cierta forma o en cierta manera le da permiso también a Satanás para que influya en la esposa de Job. Fíjense en el capítulo 2, versículos 9 y 10, como dice, entonces le dijo su mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? Y es maravillosa lo que escribe aquí el autor del libro. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Podemos apreciar aquí que el ataque de Satanás no es solamente físico, también es emocional en el caso de Job. ¿Usando a quién? A la persona que ama, a su esposa. La Escritura destaca que aún así Job nunca pecó, lo cual afirma o nos confirma la descripción del versículo 7, versículo 8, cuando Dios le dice a Satanás, no
¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre íntegro. Hermanos, cuando hablamos de enfermedades espirituales, como en el caso de Job, es confortante, es hermoso saber que Dios tiene un cerco protector alrededor de sus hijos. El Señor tiene un cerco protector alrededor de tu vida, alrededor de mi vida. Hermano, Satanás no puede atacarte a ti porque el cerco de Dios te protege. Amén. Sin embargo, a veces Dios permite que ese cerco se abra, que ese cerco se rompa. Y podemos en ese momento ser atacados por fuerzas espirituales. Nosotros necesitamos tener discernimiento y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás enseñando? ¿Por qué estás permitiendo que este cerco de tu protección se abra? Y ese es el momento en que tenemos que clamarle al Señor por nuestra defensa. Amén. Por nuestra defensa, porque el Señor es nuestro defensor. Amén. Hermano, tanto tú como yo tenemos la autoridad en Jesucristo para hacerlo. Pero es necesario que tengamos discernimiento y sabiduría para saber de dónde viene el ataque. Entonces, recordemos que hay causas naturales de la enfermedad por el envejecimiento, que son la mayoría. Hay causas personales, consecuencia del pecado. Pero hay causas espirituales donde Dios permite que el cerco protector se abra. Pero en los tres casos, hermanos, cada una de estas circunstancias difíciles que el Señor nos puede permitir pasar son para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Amén. En segundo lugar, quiero enfocar el dolor cuando nos llega por la pérdida de un ser amado ocasionada por la muerte. Se puede decir que la muerte es la ausencia de vida en el organismo, ¿verdad? Los médicos dicen que es el estado cuando el corazón se detiene y no existe actividad cerebral. Sin embargo, la muerte física es un evento rechazado por la mente humana. Porque como dije al comienzo, el hombre no fue hecho para morir. Sin embargo, la muerte es una de las grandes realidades de la vida humana. En Hebreos 9, versículo 27, el autor escribe: y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio. Así que no esperen reencarnación, no lo hay. Los hombres mueren una sola vez y después el juicio. En Juan capítulo 11, encontramos una historia conmovedora, una historia de aflicción y de muerte. Y es la historia de María y Marta. Yo creo que la mayoría aquí la conocemos, ¿verdad?
2 hermanas, amigas de Jesús, que se vieron atrapadas por la realidad de la muerte cuando su hermano Lázaro cayó gravemente enfermo. Y en esta historia podemos descubrir cómo Cristo, cómo nuestro Dios nos ayuda en los tiempos difíciles de la muerte. Veamos el escenario. Lázaro estaba enfermo. Sus 2 hermanas, María y Marta, envían a buscar a Jesús, envían a que le lleven la noticia al sitio donde él estaba, porque Jesús era su amigo, dice allí en Juan. La familia, tanto Marta, María y Lázaro, eran amigos de Jesús. Y ellas tenían la esperanza de que cuando Jesús recibiera la noticia, viniera pronto, viniera inmediatamente y sanara a su hermano Lázaro, antes de que fuera demasiado tarde, es decir, antes de que Lázaro muriera. Y como Jesús amaba a estos 3 hermanos, porque así lo dice el pasaje, era de esperarse que el Señor saliera inmediatamente para Betania. Pero resulta que Jesús se quedó 2 días más en el sitio donde él estaba. El versículo 4 de Juan 11 nos muestra la respuesta de Jesús cuando él recibe la información de que Lázaro está enfermo. Y él dice, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y cuando el Señor expresa esto, nosotros podemos inferir aquí que puede haber una 4ª causa de enfermedad, que es lo que podríamos llamar la enfermedad que Dios permite de manera sobrenatural para Él glorificarse. Amén. Y es lo que el Señor les responde. Esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y yo les pregunto, ¿hubo muerte? ¿Hubo muerte? Lázaro murió, ¿cierto? Hubo muerte. Indudable muerte física. Jesús quería que Marta, que María y sus discípulos conocieran quién era Él. El único, que supieran que Él era el único que tiene todo el poder. Él era el único que tiene todo el control. Él era el único que puede dar vida. Y tal como las hermanas temían, la enfermedad terminó en muerte. Lázaro murió. Y esta era la peor pesadilla para Marta y para María. Además de la pérdida de su hermano, ellas experimentaron sentimientos de enojo contra Jesús. ¿Por qué? Por demorarse al venir. Ellas le mandaron avisar con tiempo y Jesús no llegó en el momento que ellas querían. Podemos imaginar la mezcla de dolor en el corazón de estas hermanas, podemos imaginar la hostilidad que ellas podían sentir hacia el Señor, hacia Jesús, hacia su amigo y también hacia Dios. Hermanos, aquí hay algo importante que necesitamos grabar. La fe supera la prueba máxima cuando la muerte destroza la experiencia de sanidad. Nosotros aquí encontramos un importante principio espiritual, y es que el amor permite el dolor. El amor permite el dolor.
Muchas veces nosotros creemos que si Dios nos ama, Dios me ama, yo soy un hijo de Dios, Él no va a permitir que el dolor toque nuestras vidas. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. El amor permite el dolor. Dios permite el dolor en nuestras vidas para que nuestra fe crezca, hermanos. Como dice Pablo allí en 1 Corintios 10, el versículo que citó nuestra hermana Claudia. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, el cual nos dará la salida. Y Él sabe cuál es el límite que tú y yo podemos soportar. Hermanos, el amor de Dios no nos garantiza un refugio de las experiencias dolorosas y de las experiencias difíciles. ¿Por qué? Porque estas experiencias son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Amén. No es fácil, ¿verdad?, aceptar esta verdad, pero es una verdad, es una realidad. Dios es fiel y recordemos que su propósito en medio de las pruebas, de las pérdidas o del dolor causado por las pérdidas, Él es fiel. Él está con nosotros y su propósito es formar nuestro carácter a la imagen del carácter de su Hijo. Cuando Jesús llega a Betania, ya Lázaro tiene 4 días de muerto. Marta sale, cuando le dan el aviso, Jesús viene llegando a Betania. Marta sale de su casa, le sale al encuentro y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y su tono acusador es elocuente. Podemos notarlo: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella se sentía traicionada, se sentía defraudada, se sentía desilusionada por Jesús, como tal vez muchas veces tú puedas haberte sentido ante la presencia de una enfermedad donde no ves la salida. Mi querido hermano y amigo, tal vez ante la realidad de la muerte puedes estar lleno de temor, lleno de confusión por la pérdida de un ser amado. Y en ese momento estés cuestionando a Dios. ¿Por qué, Señor? Si yo soy tu hijo, yo te sirvo. Señor, yo te amo, yo soy fiel. Hermanos, es necesario entender que Dios es soberano y sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Hermanos, los tiempos difíciles de la muerte, el dolor ocasionado por la muerte, saca a la superficie de nuestras vidas esa gran variedad de las emociones humanas. Todas van a salir a flote, a la vista. Marta estaba enojada, molesta. Ella no podía entender, no podía creer que Jesús se hubiera tardado tanto. Ella cuestionaba la compasión de Jesús. Ella cuestionaba en ese momento la bondad del Señor. Y el Señor le responde algo que nos trae esperanza y que nos da de verdad, una palabra de consuelo, de ánimo ante la pérdida de un ser amado por la muerte. Y el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Y con esta pregunta, hermanos, Jesús lleva a Marta al tema de la fe personal. Y Marta le da una respuesta extraordinaria, como le dio Pedro al Señor, cuando el Señor le preguntó a ellos: ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y aquí Marta le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué respuesta tan hermosa, ¿verdad? Una respuesta extraordinaria. Pero fíjense qué interesante es lo que vemos más adelante, en el pasaje de Juan. Cuando fueron a la tumba y Jesús dice: quiten la piedra. ¿Qué hace Marta? Marta es la primera en saltar y decirle: Señor, ya huele mal. Ya huele mal, Señor. Pues ha estado allí 4 días. Y en otras palabras, ella le está diciendo: Señor, es imposible. No puedes. Ya ese cuerpo está descompuesto, está hediondo. Y el Señor le recuerda: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice el pasaje que entonces quitaron la piedra y el Señor clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Juan en el versículo 44 escribe: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Qué hermoso, ¿verdad? Ocurrió el milagro. Marta, María y toda la multitud que estaba allí, sus amigos, sus vecinos, pasaron en un instante del temor a la fe. Del temor a la fe. Y el Señor hizo que aquel día la gente le glorificara y lo adorara. En el versículo 45 dice que muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en Él. Creyeron en Él. Lo que aquella gente presenció aquel día, hermanos, cambió su corazón para siempre. Cambió su corazón para siempre. Porque el Señor les llevó a un nuevo nivel de fe, que es lo que el Señor hace en nuestras vidas cuando las pérdidas se hacen presentes. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dice hoy las mismas palabras que le dijo a Marta y a María hace más de 2000 años, allí en aquel pueblo de Betania. Él nos dice hoy: yo soy la resurrección y la vida. Tú y yo podemos confiar, hermanos, en su amor, en el amor de Dios. Podemos salir de nuestras experiencias difíciles, podemos salir de nuestras experiencias dolorosas por medio de la fe. Por medio de la confianza de saber que Dios tiene todo el control, que Dios tiene todo el poder y lo que Él está permitiendo es para nuestro bien. ¿Lo entendemos? Amén.
el Señor está con nosotros, hermanos. En nuestras aflicciones, en nuestras tristezas y en nuestras pérdidas. No estamos solos. Él está con nosotros. Hermano querido, llegará el día cuando Dios permitirá que la muerte toque nuestra vida o toque la vida de nuestros seres amados. Ese día llegará. Porque la muerte es una realidad, como dije al comienzo. Es una realidad de la vida que no podemos negar. Dos cosas seguras, el día de nacer y el día de morir. Pero lo más importante aquí, hermanos, ante la realidad de la muerte, es la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza que está expresada en las palabras del Señor, en la promesa de Jesús, de la resurrección, como ya leímos en el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Hay vida eterna para los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y vida eterna con Él en los cielos. Vida eterna con Él. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta clave, ¿crees esto? Esta es la pregunta, hermanos, que cada uno de nosotros se debe contestar en medio de la aflicción. ¿Crees esto? Yo lo creo. Yo sé que ese día glorioso yo veré a mi madre, veré a mi esposo, veré a mi padre y a todos, mis hermanos, familia, mis abuelos que han partido con el Señor. Hermanos y amigos, todos enfrentaremos un día, una vida después de la muerte. Todos, sin excepción. Bueno, a menos que el que pertenece o los que pertenezcamos a la generación bienaventurada, ¿verdad? Que no tengamos que pasar por la muerte, porque Cristo viene y entonces ¿qué va a pasar? Nuestros cuerpos tendrán que ser transformados, pero no pasaremos por un cementerio, ¿verdad? ¿Cuántos quieren eso? Amén. Ese amén fue fuerte, ¿no? Un amén fuerte. Amén. Gloria, Señor, a ti. Gloria al Señor. Ahora les decía que todos vamos a enfrentar una vida después de la muerte. Y la seguridad de estar para siempre con Jesús, esa esperanza de vida eterna, depende de algo. ¿Sabes de qué? Depende de cómo respondamos la pregunta. ¿Crees esto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me gustaría que así fuese, ¿no? Como el amén anterior. ¿Crees esto? Amén. Gloria al Señor, hermanos. Esa es nuestra verdadera esperanza, ¿sí? Muchas veces nos aferramos tanto a lo material, a lo terrenal. ¿Qué pasa, hermanos? No vamos a llevar nada de esta tierra. Y nos parece que hablar de muerte es tristeza, es solamente dolor. No, hermanos, hay esperanza, hay gozo, hay alegría. La muerte para el cristiano es el comienzo de la verdadera vida. ¿Sí? Después de aquel inolvidable milagro que marcó la vida de aquellas personas, tanto de María, de Marta, de los amigos de ellas, de sus vecinos, porque aquel milagro marcó sus vidas. Después de ese milagro, un poco más adelante, cuando ustedes siguen leyendo el libro de Juan, encontramos que Jesús fue crucificado. Él murió pagando con su vida por tu pecado y por el mío. Su cuerpo fue colocado en una tumba. Y 3 días más tarde,
Él estaba vivo. Él resucitó, hermanos, Él salió de la tumba. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, porque Él vive. Y Él resucitó a la vida para nunca más morir. Y nosotros esperamos a ese Cristo glorioso. Amén. Gloria a su nombre. Hermanos, Jesús conquistó la muerte y le quitó su aguijón para siempre. Amén. ¿Crees esto? Gloria a Dios.